Nada, vamos a cerrar este bloque con una invitada que viene desde muy lejos, así que le agradecemos desde ya todo el viaje que hizo para llegar hasta acá. Mariana Salgado y su charla Navegando el futuro climático, diseñando escenarios de resiliencia. Mariana es nacida en Buenos Aires, como van a enterarse ahora, pero ella vive en Helsinki hace más de 25 años. Es anfitriona de un exitoso podcast llamado Diseño y Diáspora, donde explora el diseño con impacto social. Es experta en diseño de servicios en ICOS y trabajó en Inland Design diseñando políticas públicas de inmigración. Además es doctora de diseño en medios y magíster en diseño estratégico, y su pasión son proyectos que interactúan con poblaciones vulnerables, imaginando futuros mejores con creatividad. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias. Estoy chocha de estar acá, sobre todo porque, bueno, como saben, vengo del invierno que es oscuro y duro, así que poder estar en Chile en este momento del año hablando castellano es maravilloso. Entonces les cuento que trabajo para una infraestructura europea que produce datos estandarizados de alta calidad sobre los gases de efecto invernadero. O sea, nosotros tenemos, como ven ahí, 180 estaciones de medición de dióxido de carbono, y esto es es una organización que representa a 16 países de la Unión Europea. El propósito justamente es producir estas observaciones para afrontar el cambio climático, pero lo más importante es que estos son mediciones a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de a 30, 50 años. No sirve de nada medir un par de añitos e irnos. De alta precisión, de mucha calidad, que están compartidos gratis tanto para la investigación científica como para tomar decisiones en la política pública. ICOS, que es la organización que represento, es Integrated Carbon Observation System, los sistemas integrados de observación del carbono. No es un proyecto, sino es una organización, una ERIC, que es como se llaman estas organizaciones. O sea que esto ya es innovación. Esto ya tiene muchísimo diseño. Entonces, tenía que dar una charla inspiradora. Bueno, yo creo que hacer las cosas a largo plazo y con buena calidad, eso es innovación pública. Ya me puedo ir, pero tengo como 10 minutos más, así que los voy a rellenar con algunas cosas. Pero lo más importante para mí es que cuando hablamos de innovación pública tenemos que entender cuáles son las infraestructuras que tenemos que diseñar para poder hacer innovación pública. En Europa existen estas infraestructuras de investigación y son regionales, o sea, no son por países, y que estos datos, o sea, que lo que se mide en Francia sea comparable con lo que se mide en el Reino Unido, eso es muy importante y no es tan fácil, parece que no. O sea, poner estaciones de ecosistemas terrestres con estaciones de la atmósfera, con los océanos, bajo el mismo portal es revolucionario y tardó un montón de años en que existieran y se pudieran hacer. Ahora, ¿quiénes se están beneficiando de esto? Obviamente la comunidad científica, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? En general, podrían beneficiarse muchísimos otros. ¿Quiénes podrían beneficiarse? Ahora nosotros, por ejemplo, producimos data, ¿no? Igual que todas las otras infraestructuras de investigación, que hay varias otras. Entonces, los científicos interpretan esas datas y hacen los artículos científicos. Que después, ustedes conocen que hay un panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, por ejemplo, es uno de los grandes reportes que los funcionarios públicos tendrían que leer, leemos en general muchas veces, para poder hacer políticas públicas basadas en esos paneles. Entonces,
esto es como funciona ahora. Y lo que queremos apostar en el futuro es que existan nuevos servicios para que justamente los datos que proveemos los puedan usar en la política pública. Entonces, les voy a contar un pequeño ejercicio que estamos haciendo para que eso sea posible. Estamos creando escenarios futuros. Y se los voy a contar como muy pasito a pasito, porque a mí me parece que los escenarios futuros tienen miles de formas y miles de maneras de hacerse y de pensarse. Y cuando estamos pensando en escenarios futuros, lo más importante es quiénes están invitados a participar en crear estos escenarios. Y estos escenarios son herramientas de la investigación. En este caso son escenarios futuros para el secuestro del dióxido de carbono. O sea, lo estamos haciendo como parte de un proyecto de la Unión Europea que se trata de la crisis y los riesgos climáticos, que es IRISC, que no les digo lo que es la sigla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un escenario futuro utópico. Se creó una nueva directiva de la Unión Europea. Cuando se crea una directiva, todos los países de la Unión tenemos que implementarla en 5 años, ¿no? Y aparecen un montón de actores y esto se pone muy complejo. Y entonces lo que creamos es un grupo de personas. Personas son personajes ficticios y los personajes ficticios nos sirven para entender que, por ejemplo, David es el agricultor que necesita aprender de los métodos amigables para el cultivo de carbono, para que después, ¿no?, nos vaya mejor en las mediciones. Vile es el que hizo la directiva y es el miembro del Parlamento que está trabajando ahí. Jussi es el miembro del Ministerio de Medio Ambiente que trabaja conjuntamente con Salama, que está trabajando en una agencia de gobierno. Y entre ellos están fijándose que el sistema de monitoreo y de verificación funcione. ¿Y por qué les cuento todo esto así? Les cuento todo esto para que vean que estos son sistemas muy complejos con muchas organizaciones que tienen diferentes roles, ¿no? Marta es la especialista en modelos que interpreta la data, que trabaja, por ejemplo, para uno de los países, y todo este servicio es un servicio nuevo que pensamos que así se puede desarrollar en el futuro. Entonces, por ejemplo, Sonia es la persona que está dirigiendo una de las estaciones donde nosotros estamos midiendo el carbono. Entonces, para hacer todo esto, trabajamos muchísimo. Pero lo que quería contarles es que estos escenarios a futuro son herramientas en la investigación de diseño. O sea, nosotros usamos esto para que sea comprensible para mucha gente que no necesariamente entiende el ecosistema del dióxido de carbono, que como ves es complejísimo y se los puedo contar en el recreo con más detalle, apasionante. Pero es muy difícil, ¿no? Tenemos que entender cómo fluye el dinero, por ejemplo, quién le da dinero a quién, quién entra, qué tipo de data en este sistema, ¿no? Y quién está usando la data de quién, cuáles son estos datos que necesita cada uno de los actores. Pero estos escenarios nos están ayudando a identificar las partes. Lo más importante es que nos están ayudando a identificar lo que no está, lo que todavía tenemos que diseñar, lo que todavía tenemos que construir. Y aparte de trabajar para ICOS, en mis ratos libres hago un podcast de diseño social que se llama Diseño y Diáspora. Y les voy a contar que entrevisté a 580 personas y publiqué 580 entrevistas. Y con este podcast aprendo y me actualizo y entiendo más mi profesión. Cuando hablamos de qué podemos hacer en el sector público, yo entendí que para mí era muy importante escuchar las voces del sur global. Por eso, por ejemplo, tengo una lista donde, esta es la lista de gobierno y diseño, donde hay más de 101 episodios, donde hay
no solamente diseñadoras, sino también otros trabajando con marcos teóricos de diseño en el sector público. Y una de las cosas que sale y se repite es que hay que ir a donde está la gente. O sea, ¿qué es lo que yo aprendí? Es que no vamos a hacer nosotros unos eventos así maravillosos para consultar sobre los escenarios futuros, sino lo que vamos a hacer es usar los eventos que ya existen, a donde están yendo los funcionarios públicos, y ir a su territorio para consultar. Che, ¿te parece que esto lo hacemos así? ¿Esto puede ser posible en el futuro? Y negociar. Estos escenarios futuros son herramientas de negociación. Y tenemos varias instancias de consulta. Por ejemplo, la semana pasada estuve en la fiesta de Navidad de los agricultores finlandeses y entonces aprovechamos la ocasión para hacer un taller para consultarlos. En 3 semanas tengo que ir a otros eventos donde hay funcionarios públicos de la Unión Europea y ahí vamos a consultarlos. Es lo que hacemos. Y otra de las cosas que hago en mi tiempo libre es compilar libros de algunos temas para profundizar en los temas de las entrevistas. Este libro, Diseño y Laboratorios de Innovación, es una compilación de entrevistas del podcast. Y una de las cosas que aprendí, que viene de este libro, que está gratuito para todos, online, es que es muy importante cuando creamos futuros, crear una conexión emocional. Entonces, por eso las personas, ¿ustedes vieron esos diagramitas? Bueno, aparte de esos diagramitas de personas, tenemos una descripción de cómo es Sálama y cómo le interesa y qué es lo que necesita de este nuevo servicio y cómo se va a relacionar con este servicio en su día a día en el trabajo. Y tenemos la descripción de cada persona. Entonces, usar personas es una estrategia para relacionarse afectivamente con las partes de este escenario, que no sea una cosa en frío. Otra de las cosas que aprendí de mi escucha, porque me dedico a eso, a escuchar, hice una lista sobre futuros y diseño. Si les interesa, hay muchos futuristas de diferentes partes de la región y del mundo, porque hay muchos en la diáspora como yo. Y una de las cosas que nos decían es que bueno, yo quería escuchar a los expertos para ver cómo hago esto, ¿no? Siempre preguntando. Y nunca tenés que crear un solo escenario. Entonces, nosotros creamos un solo escenario, pero vamos a apelar a la imaginación colectiva y vamos a transformar este escenario en un juego. Entonces, estos van a ser, en lo que estamos trabajando ahora es armar como un juego de mesas con piecitas movibles, donde cada uno de en los diferentes ámbitos donde testeamos este escenario se crearán otros escenarios que pueden ser contextuales, o sea, un escenario diferente para Francia que tiene otros servicios que para Finlandia, o pueden ser que tengan que ver con la perspectiva de la organización, que la persona en el sector público lo vea de una manera y después cuando estamos consultando al agricultor lo vea de otra manera. Entonces la idea es armar un juego de mesas con estas piecitas. Esto es lo que estamos haciendo, ya se los conté. Pero siempre, siempre, siempre queremos tener servicios inclusivos, ¿no? Y ese es otro de los temas recurrentes de mi podcast que me interesa especialmente. Para justamente esto de entendernos y salir de la polarización, ¿no? Diseñamos escenarios que permitan el diálogo entre actores que normalmente no se sientan en la misma mesa. ¿Por qué? Porque hay muchos, por ejemplo, investigadores que nunca se sentaron con los agricultores a pensar en cómo tiene que implementarse la directiva. Eso lo queremos. Estas son herramientas para ese diálogo. Entonces, siempre estamos pensando a quién no estamos teniendo en cuenta, en el caso de que, porque queremos diseñar cosas inclusivas, y en el ambiente y en el discurso del diseño, cada vez más estamos hablando de diseñar en Chile le llaman diseñar para el planeta, ¿no? Planetary design. Yo sé que por lo menos en la universidad acá están hablando de eso, y estamos
hablando de codiseñar con los animales, las plantas. En mi caso, tengo que estar pensando en cómo voy a codiseñar en el futuro, teniendo en cuenta y consultando al dióxido de carbono, que es con lo que tengo que diseñar. Entonces, para ir terminando y sintetizando, yo trabajo en el ámbito de las infraestructuras de investigación. Se pueden imaginar que ahí hay muchísimos investigadores de las ciencias naturales. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es apostando a entendernos que no hay solamente un tipo de investigación y que la investigación en diseño puede tener algún rol en este tipo de procesos. Entonces, a la ciencia queremos sumarle investigación de diseño para crear estos nuevos servicios. O sea, esos escenarios son la herramienta de investigación. Y cuando hablamos de investigación en diseño, me refiero a la investigación esta cualitativa que creamos. Cuando yo voy a un nuevo ámbito y juego a ese juego con esas piecitas y esas personas, estoy produciendo información que después voy a analizar conjuntamente con varios para entender qué es lo que tengo que hacer en el futuro. Y estoy creando un diálogo nuevo y enfrentándome a nuevas personas de esa ecología del dióxido de carbono que, como ven, es fascinante. Entonces, el resultado es innovación pública para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Entonces, si vamos a resumir todo esto, nuestra apuesta es incorporar la investigación en diseño para crear nuevos servicios y adaptarnos a este cambio. Muchísimas gracias.